Este programa contiene imágenes gráficas que pueden no ser aptas para todos los públicos. Reserva Nacional Masai Mara, Kenia. 10.000 ñus en plena migración se ahogan misteriosamente en el río Mara. En Arkansas, 5.000 mirlos caen fulminados en pleno vuelo. Algo está pasando. Hay quien predecía que esto acabaría pasando. ¿Está creciendo el infierno sin límite? ¿Se producen las muertes en grupo de animales con terrorífica frecuencia? Isla King, Tasmania. 200 calderones quedan varados en la playa. ¿Son normales estas muertes en grupo? Era todo un misterio. ¿O está pasando algo nuevo e inexplicable? Apocalipsis animal. Nochevieja de 2010. Mientras los fuegos artificiales iluminan los cielos de todo el mundo, en Bibi, Arkansas, una nefasta lluvia de mirlos cae del cielo. En todo el país se sigue hablando de lo que pasa en Arkansas. Centenares de pájaros que caen del cielo. ¿Qué hace que caigan así del cielo? Todo el mundo se asustó mucho. Millones toda la noche. Mirabas al cielo y estaba todo negro. Anoche a las 10:30 salí y vi caer un pájaro. No le di importancia, pero cuando me levanté a las 7:30, esta mañana había mirlos por todas partes. Por si fuera poco, a pocos condados de distancia, ¿qué está pasando? Parece sacado de una película de ciencia ficción. Han aparecido miles de peces muertos, entre 80 y 100.000 según los expertos. Algo está pasando. ¿Está creciendo el infierno sin límite? Es una teoría. Resulta que no es la primera vez que aparecen mirlos muertos en esta zona. Tienen fama de dañar las cosechas y los granjeros furiosos se defienden. Pero 5.000 pájaros muertos no parece obra de unos granjeros armados. ¿Qué habrá podido pasar? Los patólogos animales examinan los pájaros y buscan indicios de enfermedades. Todo está bien, salvo una cosa. Múltiples hemorragias, sangrado. Los análisis de sangre muestran traumatismos contundentes en los órganos vitales de los pájaros. Traumatismos contundentes, como cuando vuelan a toda velocidad y se estrellan contra un árbol, un edificio u otro pájaro. ¿Por qué habrá pasado esto? Es inevitable pensar en los fuegos artificiales, pero no era la primera vez que los lanzaban. Tal vez las condiciones meteorológicas de este año son distintas. Algo misterioso sucede a una altitud de entre 2.000 y 3.500 metros por encima de los pájaros. Una capa de inversión, donde el aire frío queda atrapado bajo el aire cálido. Según los científicos, esta inversión de temperatura creó un megáfono gigantesco y amplificó los sonidos de aquella noche. De tal manera que esto sonaba más parecido a esto para los pájaros. Los pájaros se asustaron, volaron a ciegas y acabaron así. ¿Y qué pasa con los peces muertos a solo 190 kilómetros? Han aparecido miles de peces muertos, entre 80 y 100.000 según los expertos. Esos mismos expertos buscan una explicación lógica. El envenenamiento queda descartado.
Y como no se han producido condiciones meteorológicas extremas ese día que alteren el ecosistema, las sospechas recaen sobre un dique cercano. Poco antes de las muertes masivas se abrieron 10 compuertas. La corriente de agua introdujo enormes cantidades de oxígeno y nitrógeno atmosféricos en el río. Resultado: traumatismo por burbuja de gas. En otras palabras, los peces recibieron demasiado aire. Y cuando pasa eso, pasa esto. Nada bueno, aunque no es el fin del mundo. Abril de 2005. Hamburgo, Alemania. Es la época de apareamiento para muchas de las abundantes especies salvajes de la región. Pero hay una especie que abunda cada vez menos. Surgen extraños rumores de sapos que explotan de forma espontánea. Y no hablamos de un par de casos. Son docenas. Todas las tripas fuera. Habían explotado de verdad. Encontré algunos restos por aquí. Y más docenas. Una pata aquí, una cabeza allá, la tripa. Cuando salían a tierra se inflaban visiblemente como burbujas y explotaban. ¿Qué hace que los sapos de esta charca exploten como granadas de mano? Algunos explotaron a solo 1 metro de mí. Me salpicaron la rodilla, los pantalones. Las autoridades sanitarias se preocupan más cuando aparece 1 millar de cadáveres en una charca. La gente estaba preocupada porque todos sabían que esa agua acabaría por ser agua para consumo humano. ¿Habían ingerido los anfibios algún tipo de bacteria que los hacía hincharse así? Los investigadores examinan el agua y no encuentran nada raro. Se emite un aviso para que la gente se mantenga lejos de la charca cero. Cuanto antes den con una explicación lógica, antes se calmará la opinión pública. Porque, según Smolnik, el problema parece extenderse. Ya había oído hablar del mismo fenómeno en Dinamarca, Holanda, México y Nueva Zelanda. Entonces, ¿qué clase de extraño fenómeno puede hacer que los animales detonen y se fragmenten en metralla orgánica? Me salpicaron la rodilla, los pantalones. Una teoría. Gigantescas ondas de radio. Y si no, veamos lo que pueden hacer a un huevo. Pero no hay ondas de semejante concentración cerca de la charca. El veterinario Frank Muchman realiza una curiosa observación. Había un agujero limpio en el cuerpo, exactamente donde debería estar el hígado, que estaba ausente. La punción parece obra de un depredador, pero ¿cuál? Los cuervos son depredadores habituales de anfibios. Cuervos que extirpan los hígados de sapos que han explotado. No parece muy probable. Pero el Dr. Muchman sugiere que la operación ocurre mientras la criatura está viva. Pero, ¿qué clase de animal permite que un pájaro le arranque el hígado si está con vida? La respuesta: uno que está ocupado con otra cosa. El macho se sitúa sobre la espalda de su compañera y ella lo transporta a una gran distancia hasta llegar a la charca donde crían. Muchman afirma que en el ardor de la excitación sexual, el sapo no se da cuenta de que le han arrancado el hígado. No vamos a preguntar cómo lo sabe. Entonces, ¿cómo influye la extirpación del hígado en las explosiones de los sapos? Este es un sapo común. Los pulmones ocupan un gran espacio. Si falta el hígado, los pulmones tienen sitio para inflarse en exceso.
Los pulmones ocupan el espacio y acaban por llenar todo el cuerpo, como un globo. Y todos sabemos qué pasa cuando un globo se infla demasiado. Misterio resuelto. Tenemos al culpable. Medio rural de Australia, 2011. Tras años de sequía, por fin los granjeros tienen una buena cosecha. Pero también tienen un gran problema. Esto es simbólico. Si esto es simbólico, no es la primera vez que ocurre. Hubo una plaga similar durante la Primera Guerra Mundial. Los granjeros exterminaban millones de ratones mientras aparecían más millones. Y en 1993 pasó esto. Aparecieron multitud de ratones que asolaban cosecha tras cosecha. Cuando devoraron todos los campos, atacaron graneros y silos. Ann Benning, granjera, lo recuerda. Había ratones por todas partes. Yo pensaba, ¿cuándo se acabará? Parecía sacado de una película. Los tengo en los pies. Incluso atacaban a los animales de granja y los devoraban vivos. Los cerdos estaban como locos. Estaban cubiertos de ratones que los mordían. Acabaron con ellos. A mí me hicieron un agujero del tamaño de una uña en la pierna. En poco tiempo lo invadieron todo. Y como tenían comida, seguían criando a una velocidad increíble. Una ratona puede tener hasta 10 camadas en un año, casi una al mes. Pero, ¿por qué sufre Australia plagas semejantes? Las plagas de ratones de Australia son distintas a las de Europa o América, porque aquí el ratón es una especie introducida. Llegaron desde Europa a bordo de los barcos hace cientos de años. Y el problema es que, una vez aquí, lo tuvieron fácil. Apenas hay competencia para los ratones. No compiten con otras especies por el alimento, el refugio, por nada. Pensemos en las condiciones durante los años de las plagas. Mucha lluvia, cosechas muy abundantes, ingentes cantidades de alimento para los ratones. Por eso parecía que se iba a acabar el mundo en 1993. La solución: grano mezclado con estricnina. Recogíamos 30.000 ratones cada día. En 2011 terminó una prolongada sequía. Australia sufre una grave sequía de media una vez cada 18 años. Y pone en marcha un ciclo lógico que acaba pareciendo el fin del mundo. Pero si la historia se repite, esta plaga, al igual que las que la precedieron, acabará mal para los hombres y para los ratones. Julio de 2005. Jebas, Turquía. Un rebaño de 1.500 ovejas pasta por la mañana, cuando de repente se pone en marcha y va directo hacia un mortífero acantilado rocoso. Mueren 450 ovejas para disgusto del pastor. Pero los cuerpos de las ovejas muertas amortiguan la caída del millar que sobrevive.
¿Qué ha pasado? La respuesta está aquí. Río Mara, Kenia. Más de 1 millón de ñus en plena migración anual de más de 1 millar de kilómetros. Es un viaje rutinario para ellos. Forman caminos entre la hierba al pasar un animal tras otro, uno tras otro. Pero hoy los nativos descubren algo impensable. 10.000 ejemplares muertos en el agua. Se habían ahogado y nadie podía explicarse por qué. ¿Qué puede haber pasado? Si tienen que cruzar un río, lo hacen por un sitio más fácil. Es lógico que haya bajas en el ciclo de la vida. Pero ¿por qué pasa esto? Los encargados del parque observan un camino entre los matorrales y se dan cuenta de que algo los ha alejado de su ruta habitual. Pero ¿qué clase de obstáculo podría obligar a los ñus a alejarse de su ruta habitual para cruzar el río? ¿El ecoturismo, tal vez? A fin de cuentas, han acudido hasta 150 vehículos al lugar que usan los ñus para cruzar. Si te encuentras algo así en tu camino, vas río abajo y tratas de cruzar por un lugar menos seguro. Imaginemos que la manada se apelotona junto a la orilla del río. ¿Quién va a ser el primero en dar el salto? Y los ñus empiezan. ¿Tú primero? No, tú primero. Yo no voy primero. Se apelotonan cada vez más, hasta que un pobre diablo cae al agua. Y cuando empiezan, son imparables. Si uno toma una mala decisión, todos lo hacen. Lo siguen a ciegas. Algunos darán la vuelta y tratarán de volver, pero los demás los empujan y no podrán. Sin darse cuenta, la manada avanza como una muchedumbre enloquecida. Y todos sabemos cómo acaban esas cosas. Así. Y así. La responsable es la misma mentalidad de grupo. Y acabas con un montón de ovejas muertas. ...2004... Parque Nacional Queen Elizabeth, Uganda. El lugar perfecto para observar a las manadas de hipopótamos mientras se remojan y pastan en su hábitat natural. Pero últimamente han aparecido algunos muertos. ¿Por qué tantas muertes y tan seguidas? Era todo un misterio. Sin apenas pistas, los encargados del parque están cada vez más preocupados. Morían tantos hipopótamos que la población estaba preocupada, preguntándose qué pasaba. Llegan los expertos en busca de respuestas. Sospechan de cazadores furtivos. Existe la creencia de que si una mujer come carne de hipopótamo, se volverá fértil. Pero nadie se está comiendo a estos animales. Y los furtivos se habrían llevado los colmillos. El Dr. Risto Heinonen, epidemiólogo, realiza una sorprendente observación. Sospecha que una misteriosa enfermedad está diezmando los hipopótamos. Son síntomas que encajan perfectamente con los del anthrax. ¿Pero de dónde procede? Mientras envían muestras de tejido a un laboratorio alemán, la enfermedad mortal se extiende a otras especies. Ahora buscar el origen del anthrax es una carrera contrarreloj. La bacteria responsable del anthrax vive en la tierra por toda Uganda. Los hipopótamos pastan apurando mucho y durante la estación seca, incluso, ingieren bastante tierra.
Pero las zonas contaminadas de anthrax suelen ser pequeñas y escasas. Habría que tener muy mala suerte para pastar precisamente en la zona contaminada. Eso produciría 4 o 5 muertes, pero no tantas como aquí. Entonces el Dr. Lender observa algo extraño. Un grupo de hipopótamos muy interesado en los cadáveres de sus congéneres. Sospeché que tenían que tener alguna motivación, como el comerse los intestinos que sobresalían por el ano debido a la presión del cuerpo. Nunca hemos visto a un hipopótamo comer carne. Por desagradable que suene, tiene sentido. Si eres un hipopótamo y hay escasez de alimento en tierra, y de repente ves una salchicha rellena de hierba sin digerir... Aunque el intestino delgado no parezca un filete, sigue siendo carne. Está lleno de hierba predigerida, como si fuera una hamburguesa. Perfecta, fácil de comer y buena para la salud. Salvo porque ese intestino pertenecía a un hipopótamo que había ingerido esporas de anthrax. Ya está contagiado. Muere. Y otro se lo come a él después. En agosto de 2005 habían muerto 360 hipopótamos. Pero hay una buena noticia. Al final, todo acabó. Llegó la temporada de lluvias y creció la hierba. Ya no hacía falta comer intestinos. La naturaleza acabó por resolver el problema. Si yo tuviera anthrax y tuviera que contagiar a alguien, tendrían que comerme. 2006, Dumbarton, Reino Unido. Donna Cooper pasea con Ben, su border collie, por el histórico puente Overton de la ciudad. De repente el perro se para, mira un punto de la mampostería y salta hacia su muerte. Me acababa de girar para decirle a mi marido, ¿le pones al perro la correa? Y justo cuando decía la correa, el perro estaba con las 4 patas en el aire. Saltó y no pude hacer nada. Una caída de 4 pisos. De hecho, se han dado casos de perros que saltan desde este puente desde hace 50 años. El periodista local, Gilly Cochrane, va a buscar respuestas. Varias personas me llamaron después del primer artículo para contarme que lo mismo les pasó a sus perros. Algunos de los que saltaron han sobrevivido, mientras que otros han muerto. Incluso hubo uno que saltó y sobrevivió, y cuando el dueño pasó por allí 2 años más tarde, por desgracia, volvió a saltar y murió. ¿Qué puede estar produciendo esta masacre canina? En teoría, espíritus malignos. ¿Pueden las fuerzas desconocidas empujar a los canes a saltar del puente? Esta zona, que lleva al menos 1400 años habitada, tiene un oscuro pasado. El suicidio es más frecuente en Escocia que en ninguna otra parte del Reino Unido. ¿Sentirán los perros ese dolor? Cuando me contaron que los perros se suicidaban desde este puente, me reí a carcajadas. Es una forma de humanizar a los perros, de personalizarlos. Pero el experto en conducta animal David Sands decide ver si hay algo aparte de espíritus o un deseo mortal que provoque a los perros para que salten hacia la muerte. Era una historia que tenía un gran componente de emoción humana y quería devolvérsela a la ciencia. Sabía que tenía que haber una explicación lógica. Lo lógico era averiguar qué clase de razón terrenal tendría un perro para saltar desde un puente. Si los perros no persiguen fantasmas, ¿qué persiguen? En este tipo de hábitat podemos encontrar una amplia variedad de mamíferos de todos los tamaños. Bisones, nutrias, ciervos,
Zorros, todos serían habituales en esta zona. Pero el bisón fue el que atrajo la atención del experto en comportamiento animal, y con razón. Los bisones poseen unas potentes glándulas anales para marcar el territorio. Y si un perro de trabajo detecta ese olor, sería como ponerle un cebo gigantesco y azuzarlo para que lo siguiera. El Dr. Sands recoge la esencia de 3 animales distintos y suelta 10 perros. Descubrimos que la mayoría de los perros fue directamente a por los bisones. Y como ese olor se encontraba en el puente, podría haber influido sobre el comportamiento de los perros, que querrían explorar más allá del puente y salirse del camino marcado. Todo empieza a cobrar sentido. Hay noticias de suicidios de perros en los periódicos desde la década de 1920. Coincide con el momento en que se introdujo el bisón en esta ciudad. Y si examinamos el puente... Una de las primeras cosas que hice cuando subí al puente fue ponerme al nivel de un perro. Descubrí que no ves nada más allá de la piedra. Es una buena pista. El perro olfatea al bisón, pero no puede verlo. Ignora a cuánta altura está. Reacciona por instinto ante el olor y salta, sin tiempo a darse cuenta de lo que hace. Pero por si acaso hay espíritus malignos en medio del puente, hay una sencilla solución. Caminad por el centro y llevad al perro con correa. Parque Estatal del Lago Tawakoni, Texas. 376 acres de bosque, playa junto al lago y visitantes amantes del campo. Los guardas forestales están limpiando un sendero cuando se topan con una visión asombrosa. Estaba aquí abajo cuando me encontré con una enorme telaraña. Parecía sacada de una película de ciencia ficción. Sobre la tierra, los arbustos, árboles enteros, todo estaba cubierto de telarañas. Una telaraña gigantesca del tamaño de un campo de fútbol y de 4 pisos de altura. ¿El comienzo de una plaga apocalíptica? ¿O hay otra explicación? Cuando vi la telaraña me quedé sorprendida porque parecía la ciudad de las hadas. La ciudad de las hadas construida por algo muy real. Lo segundo que me vino a la cabeza fue que parecía el escenario de la peor película de serie B del mundo, con telarañas tan densas que no podían existir en la naturaleza. Pero aquello era real, no me lo podía creer. Y después pensé, voy a por la cámara. No me asustan mucho las arañas. No me gusta tenerlas encima. Pero sabía que allí habría bastantes, o algunas muy grandes. ¿Hay una invasión de arañas gigantes en Texas? Ya se han producido incidentes semejantes en otras partes del mundo. Hace poco, durante una invasión en la India, incluso hubo casos de ataques a personas. Me mordió. La herida se puso negra y sangraba. ¿Qué clase de araña teje esta gigantesca telaraña en el Parque Nacional Tawakoni? En realidad no es una araña, sino muchas arañas. Llaman a los expertos. Empezamos a recibir muchos mails diarios de expertos con teorías y que querían venir a verla. Y pensé que necesitábamos que alguien la estudiara y averiguara qué era. Había visto comunidades de arañas, pero ninguna como esta. Era increíble. Probablemente entre 50.000 y 100.000 ejemplares. Se envían ejemplares de arañas a una universidad local para que las identifiquen.
Esta es la araña que abunda más en la telaraña. Se trata de la Tetragnata guatemalensis. Justo lo que estábamos pensando. Pero la mayoría de las arañas no vive en grupos. Por eso se suelen ver ejemplares aislados. La mayoría de las arañas son caníbales. Y si se acercan a otra de su especie, se la comen. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué empujó a todas estas arañas a vivir juntas? La respuesta se encuentra a poca distancia. Tras esta hilera de árboles había una charca atestada de pequeños insectos, millones de ellos. Probablemente la comunidad de arañas se creó debido a la abundancia de alimento que suponían. Y también está esto. Había llovido mucho. Y eso ayudó a que aparecieran todos esos insectos, además de las arañas. Las fuertes lluvias favorecieron la aparición de gran cantidad de pequeñas moscas. Poco antes de anochecer y también al alba, el aletear de todos esos insectos creaba un rumor que se oía por todo el bosque y en esta península. Y con tal suministro de insectos, se produjo un gran cambio en el comportamiento de las arañas. Había tal abundancia de alimento que las arañas no tenían que competir entre sí como hacen normalmente. Por eso se volvieron semisociales. Miles de arañas se unieron para alimentarse en la abundancia. Pero cuando se controló la población de moscas, la naturaleza volvió a su habitual equilibrio. La población de arañas se reguló. Y la imponente telaraña se convirtió en un recuerdo. Morro Bay, California. El pelícano pardo está de enhorabuena. Ya no corre peligro de extinción. Cuando empieza a pasar esto. Durante el último mes, por toda la costa californiana, se han descubierto cientos de pelícanos enfermos y moribundos. Todos los ejemplares parecen desorientados. No sabemos por qué están desorientados y débiles. La gente encuentra a estas aves en lugares inusuales. Aterrizan en medio de una carretera, algunos resultan atropellados. Están muy delgados y desorientados. No solo están delgados, se mueren de hambre. ¿Qué está pasando? Observo los eventos apocalípticos que suceden por todo el mundo y nos recuerdan sin cesar que se aproxima un tiempo de proporciones bíblicas. Los expertos buscan toxinas. En ese entorno es imposible no pensar en los incendios forestales de California y en todo el retardante que acaba llegando al sistema de agua. Pero mientras buscan una causa humana, los investigadores descubren algo escalofriante. Esto de aquí son heridas de congelación. Un momento. En esta parte de California nunca hace tanto frío. Pero según los meteorólogos, tiene sentido. El pelícano pardo es un ave migratoria que comienza su viaje invernal en Oregón. Pero como ahora en el noroeste hace buen tiempo hasta más tarde, muchas aves retrasan la migración hacia el sur. Cuando por fin emprenden la marcha, se encuentran con el tiempo invernal que suelen evitar. Se enfrían, se cansan y no son capaces de encontrar alimento como de costumbre. Las afortunadas que llegan a las costas californianas se alimentan de erizos de mar, calamares y lo que encuentran.
Pero al parecer, lo que encuentran no sienta bien a estas frágiles aves. Para los famélicos pelícanos que veía la gente por la ciudad, era poco, mal y tarde. Primavera de 2010. Biloxi, Mississippi. La tortuga bastarda es la especie de tortuga marina más amenazada del mundo. Solo queda 1 millar de hembras fértiles en el océano. Y muchas de ellas están apareciendo muertas. Centenares. Seguro que este hombre sabe cuál es nuestra siguiente pregunta. Era un misterio. No sabíamos cuál era la causa de las muertes. Era frustrante ver aparecer a tantas muertas. Cientos de tortugas no mueren a la vez por una causa natural. Tal vez esto tuvo algo que ver. Uno de los peores vertidos de crudo en la historia de Estados Unidos. El vertido se produjo el 20 de abril, a unas 1000 millas al sur de Biloxi. Los animales marinos no solo estaban expuestos al vertido, también a los productos químicos jabonosos que se utilizaban para romper la mancha. Los dispersantes de crudo probablemente son el punto más controvertido de esta historia. Lo que hacen los dispersantes, como indica su nombre, es dispersar una porción concentrada de crudo. Pensamos que tal vez lo habían inhalado o habían tenido contacto con él. Los dispersantes y la mezcla de dispersantes y crudo, al ser tan extensa, era algo que había que considerar. Buscamos rastros visibles de crudo, como un brillo sobre el cuerpo o un material alquitranado oscuro. El crudo forma, al mezclarse con los dispersantes, un material gelatinoso de color marrón claro. Solo hay un problema con la teoría del vertido: la autopsia. Me sorprendí mucho porque esperaba encontrar algo, pero las que aparecían muertas no tenían ni rastro de crudo. Entonces, ¿qué había pasado? ¿Tal vez las tortugas habían comido algo contaminado? Si los peces habían estado expuestos al crudo y habían comido de esos peces, tendrían problemas gastrointestinales, úlceras, sangrado. Pero ese tampoco era el caso. Los veterinarios siguieron investigando. Y por fin, una buena noticia. Apareció una viva. Tenía arena en el esófago y parecía que le costaba respirar. Me hizo pensar que podía tratarse de una inmersión forzada. ¿Inmersión forzada? Es decir, ahogamiento. Cuando los veterinarios volvieron a examinar a las otras tortugas, también hallaron arena en los pulmones. Entonces, la cuestión es, ¿qué podía obligar a las tortugas a permanecer sumergidas? Los camaroneros hacen pesca de arrastre. Arrastran todo tipo de cosas del fondo. Las tortugas se alimentan de camarones y los siguen. Las tortugas quedan atrapadas en las redes y no pueden subir a la superficie para respirar. Pero la ley obliga a que las redes de pesca tengan agujeros de escape. Pensábamos que los camaroneros no tenían el equipamiento reglamentario. La patrulla marina de Mississippi examina los barcos de la zona y acaba desconcertada. Comprobamos todos los aparejos y todo estaba en orden. No encontramos nada raro. Hay otro factor que complica las cosas. Estas tortugas son muy particulares. No viven en grupos. Si las juntáramos en un tanque, se matarían entre sí. Que acudan todas a una zona es un gran misterio. ¿Cómo se explica que haya tantas tortugas en la misma zona? Si miramos la costa del Mississippi,
Era como un incendio forestal. Todos los animales de estas zonas empezaron a moverse hacia las aguas del Mississippi y la zona se superpobló. Igual que los pesqueros. Lo que ocurría es que las tortugas salían por los agujeros. Salían nadando. Hasta aquí todo bien. Pero como había tantos barcos en la zona, venía otro barco, recogía la tortuga, que también salía por el agujero sin tiempo para nada. En otras palabras, no les daba tiempo a salir a respirar. Las atrapaban 2, 3 veces distintos barcos. Acababan agotadas, sin posibilidades de sobrevivir. Para una especie en peligro como esta, una pérdida semejante resulta devastadora. Isla King, Tasmania. Los amantes de las ballenas de todo el mundo observan la migración de estos leviatanes, pero últimamente han presenciado algo terrible. En Australia están intentando salvar a docenas de calderones después de que casi 200 ejemplares hayan quedado varados en la playa en la isla King de Tasmania. Este varamiento masivo, junto a los de los últimos 3 meses, suma más de 400 cetáceos. En total, 102 mamíferos han muerto estas últimas 24 horas. Un descorazonador misterio de la naturaleza. ¿Las ballenas del mundo están confusas de repente? Venga ya, las ballenas conocen el mar. Una ballena podría estar confusa, 2 como mucho. Eso nos hace pensar. Entonces, ¿qué atrae a estos animales fuera del agua? Una teoría muy extendida es que puede haber un animal líder o uno de los miembros del grupo está enfermo y acaba cerca de la costa. Como los calderones forman grupos muy unidos, todos acaban siguiendo a ese animal. Entonces, suelen ayudarse entre sí. Otra teoría dice que tal vez haya un fallo en el sistema de navegación de los animales y no se den cuenta hacia dónde van. Las ballenas emiten una señal de sonar que procede de la región de la cabeza. Perciben el eco con información, como dónde está la costa y la profundidad marina. Si eso es cierto, ¿cómo podría fallar una señal semejante y producir datos erróneos? ¿Y qué tal esto? El sonar que emite ese barco es de 240 decibelios. Se puede oír bajo el agua, a cientos de millas de distancia. Pero ninguna de esas ballenas estaba así. ¿Qué podría haberlas desorientado? La primavera pasada, creo que fueron 61 ballenas las que acabaron en las costas de Nueva Zelanda. 6 horas antes de que un gran terremoto de 7,1 puntos destrozara la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda. Salvo detalles como la fecha y el número de ballenas, parte de eso es cierto. De magnitud 6,3. Pero el epicentro estaba muy cerca de Christchurch, a 4 kilómetros bajo tierra. La fuerte sacudida resultante produjo una gran destrucción. Una atrevida teoría dice que se estaba produciendo actividad sísmica en algún lugar del océano y solo las ballenas la habían detectado. Pero si las ballenas se asustaron por la actividad sísmica submarina, ¿por qué no fueron a un lugar más seguro del océano? Los expertos marinos pueden haber dado con la sencilla explicación. El paso del agua a la playa en algunas de estas zonas es tan gradual que muchos animales no detectan que están en aguas poco profundas hasta que es demasiado tarde. Cientos de ballenas muertas. Una lluvia de pájaros muertos. Millones de peces muertos. Sí, hay una explicación lógica para casi todo. Pero a veces la explicación solo somos nosotros.